saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este miércoles 17 de julio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, es evidente, desde la llegada de la ministra Lenia Batres, simplemente toda la oposición estuvo en desacuerdo. La ministra, desde que llegó, cumplió con lo que había dicho, de pedir, pues obviamente, quitarse todos esos privilegios que tienen ciertos ministros y de igual forma recortarse el sueldo, como ella lo había argumentado. Ahorita recientemente que está en juego y en discusión, pues obviamente, la reforma al Poder Judicial, hemos visto cómo la ministra simplemente ha dado una postura en la que se tiene que acabar con el privilegio que existe y que muchos no quieren soltar y que ha salido a relucir durante todos estos días o más bien meses. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Lenia Batres? Porque ante todo esto que está aconteciendo, hay que recordar cómo en su momento el senador Damián Cepeda quiso confrontarla, pero la ministra Lenia Batres simplemente le puso un estate quieto, la enfrentó y ella lo cayó. ¿Qué es lo que dice Lenia Batres ahorita? Escuchen. El Poder Judicial no es propiedad de los jueces, de las jueces. El Poder Judicial es un poder público que debe tener no figurines de adoración, que tengan muchos títulos pero no sirvan como deberían servir, sino deberíamos tener servidores públicos humildes, preparados y con mucha vocación de servicio, con idea de la justicia, fundamentalmente de la justicia social, mucha vocación de justicia, personas que quieran ayudar a que haya menos desigualdad social. El Poder Judicial. Esa es la postura que tiene, no tener figurines con muchos títulos, pero que no sirvan para nada. Así tal cual. Sino servidores públicos humildes, preparados y con mucha vocación de servicio. Fíjense. Y vean cómo Damián Cepeda quiso confrontarla. Y así lo cayó. El presidente ha sido claro en su molestia con la Corte, particularmente. Y son palabras de él, no mías, en lo que él considera que fue que le fallaron los perfiles que propuso, en términos de que no han tomado decisiones acorde a lo que el presidente desea. Y ha sido muy claro, marcadamente con dos perfiles. Yo le decía, híjole, pues la verdad es que el récord de votaciones entre 80 y 90% le dan la razón, pero pareciera que quiere el 100%, pues, ¿no? de decisión, y marcadamente en temas muy centrales. Y lo dice él, no yo, o bueno, yo interpreto eso de su dicho, que quiere gente leal a su movimiento y gente que no le falla su forma de pensar. Y en ese contexto lanza una terna que ha sido considerada por muchos de mucha cercanía. Yo trato de ser objetivo. Me parece en su perfil que usted tiene un perfil destacado, pero claramente activo en términos políticos, lo cual es válido en términos de una carrera política. En mi opinión, no es necesariamente lo deseable en términos de integrar un órgano que debe ser autónomo y que va a decidir casos de controversia en donde está inmiscuido precisamente con quien se tiene una gran cercanía. Y pasa lo mismo con los tres perfiles, en mi opinión. Pero para eso es esta reunión, para escucharnos. Entonces, mi pregunta sería, con mucho respeto, es, hoy entiendo que usted es subordinada directa o indirecta pues, del presidente, consejería adjunta de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Entiendo que el área normativa, legislativa, en la cual ha habido mucha polémica de temas precisamente con la Corte. Y mi pregunta es, reconociendo que no tiene un impedimento legal, porque no le aplica el caso del 95 que excluye secretarios de Estado, me parece a mí, como legislador, que el espíritu de esa norma es evitar el conflicto de interés de la cercanía. Sé que lo han roto N veces en el pasado, yo no lo comparto que lo hayan hecho así. Y mi pregunta a ustedes si considera que tendría esa independencia, esa autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, que sería deseable. Esa es mi pregunta central en ese tema y repito, será la misma a las tres participantes. Segundo, en posturas, muchas ya las definió, Guardia Nacional. Y entiendo otra vez que la Consejería Jurídica es quien estuvo, digamos, en primera línea en este alegato, ¿no? La Corte decidió declarar inconstitucional, a raíz de una acción de inconstitucionalidad que promovimos muchos de nosotros, una reforma, ley secundaria, que le daba, entre muchas otras, en concreto el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, y que hacía la Sedena, aunque otro artículo decía que seguía dependiendo de seguridad, cuando ponían la estructura jerárquica la ponían en la cabeza. Eso para muchos de nosotros viola la Constitución. Muchos de nosotros que
creadores de esa Constitución, en donde claramente dice que tiene que ser civil. Entonces yo quisiera preguntarle su opinión al respecto de esa resolución, si usted cree que fue correcto que la declararan inconstitucional o no. Segundo, prisión preventiva oficiosa. Particularmente si la considera violatoria de derechos humanos, es decir, mandar a la cárcel a la gente sin un juicio de si es necesario o no, por riesgo de fuga, comparecencia o demás, de oficio. Y si es correcto o si es legal, seguir aumentando el catálogo de delitos en el marco o con referencia al principio de progresividad de los derechos humanos marcado en el primero constitucional. Es decir, hay un artículo primero que te dice que no puede restringir derechos y luego cada X reforma se restringen derechos aumentando el catálogo. ¿Es legal eso o no? ¿Y qué opinión le merece este intento que se dio de darle un sentido distinto e interpretar a la prisión preventiva oficiosa como no que te den cárcel de manera automática, sino que el juez de manera automática tenga que valorar? Me refiero al proyecto del ministro Aguilar, si no me falla la memoria. Y bueno, hasta ahí mi pregunta inicial, compareciente. Muchas gracias. Menciona esta frase que ha dicho el presidente de que le fallaron unos candidatos que él impulsó para la Suprema Corte. Yo creo que pensar en que los temas que tiene que abordar la Suprema Corte en cada tema tiene alguna relación con el Poder Ejecutivo es un poco limitado, menos aún con el propio presidente de la República. Entonces, creo que cuando él habla de que le fallaron, se ha referido a cosas muy concretas. Entiendo que le solicitó cuando quedaron promover políticas de austeridad en el Poder Judicial. 2, que acataran la norma de remuneraciones. 3, que buscaran acordar una reforma judicial, que de hecho él ha mencionado mucho, ni siquiera les propuso nada, sino simplemente, y de hecho lo pidió públicamente, la promoción de la reforma judicial necesaria, que entre otros contara con estos temas. Incluso mucho tiempo señaló que él no promovería una reforma al Poder Judicial porque esperaba que lo promoviera el propio Poder Judicial. Entiendo yo que a eso se refiere, porque pensar en que cada caso tendría o él esperaría que fueran los ministros a consultarle cómo deberían votar, pues obviamente que es irreal, menos aún cuando pues, buena parte de esos casos se refieren a cuestiones totalmente privadas. Entonces, yo creo que cuando promueve o cuando propone a personas más cercanas que conoce, como son los casos de esta terna, pues justamente es porque sabe, sin ni siquiera habernoslos preguntado, pero lo sabe porque lo hemos manifestado, que estamos de acuerdo con estos temas y que nos va a ser obvio trabajarlos en su caso. Temas que por lo demás responden al propio contenido de nuestra Constitución. Porque yo no sé todavía al día de hoy cómo es que el Poder Judicial, bueno, la Suprema Corte, sin haber emitido, porque fíjense que no se ha emitido una sola jurisprudencia que justifique el monto salarial que extralimite el contenido de la fracción 2 del artículo 127 o la excepción que se hace en el tercero transitorio de esa reforma, que es justamente para ministros y magistrados que ingresaron al Poder Judicial antes de 2010, antes de la entrada en vigor de la reforma. Bueno, no lo están cumpliendo, no nos ha explicado al día de hoy el Poder Judicial por qué no cumplen los magistrados, jueces y ministros el monto constitucional del artículo 127 a 14 años de haberse reformado la Constitución. Entonces, cuando el presidente les pide acátenlo, no lo acatan, pero lo dice la Constitución, pues no es al presidente al que estamos respaldando, es a la Constitución, cuestión que nos parece obvia a muchas personas, entre otras a su servidora. Entonces, creo que no pide servilismo, pide en realidad que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas que se ha evadido el cumplimiento de la propia Constitución. Por un lado, respecto de la Guardia Nacional, cuando se le deja el control operativo y administrativo, bueno, veníamos de una reforma anterior que aprobó el propio Congreso del artículo 21 constitucional, en el que ya habían determinado, si mal no recuerdo, en el quinto transitorio, ya habían determinado que la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública sería temporal, extraordinaria, restringida, como es el estándar que solicita la Corte Interamericana, y por lo tanto se estaba cumpliendo con ese estándar y se le estaba dando a la Secretaría de la Defensa Nacional cumplimiento pleno en realidad de una situación acotada por el propio texto constitucional. Entonces, si me preguntan si estoy de acuerdo en que debió haberse invalidado como sucedió por considerarla inconstitucional, yo no estaría de acuerdo. Creo que la acotación la hizo el propio Congreso y creo que no estaba extralimitando ese margen que le dio el Congreso de la Unión al aprobar, bueno, y en realidad pues fue parte de una reforma constitucional que le dio el constituyente permanente al aprobar la reforma al artículo 21 constitucional. Respecto de la prisión preventiva oficiosa, como buena ferrogiliana que soy, que me gusta hacer, obviamente que son figuras que no son garantistas, no son las mejores figuras en los contenidos penales normativos de los estados. Sin embargo, cumplen una función que yo creo que no se puede retirar de la noche a la mañana, porque finalmente
no hemos terminado de lograr como Estado que funcionen de manera adecuada las instancias de investigación ministerial. Entonces, creo que necesitamos hacerlo. Creo que si de repente pasamos a un esquema absolutamente garantista, suponiendo que no hay realidad, que no ha habido un uso del derecho penal como ha sucedido en las últimas décadas, y pasamos a suponer una realidad distinta, creo que dejamos al propio Estado sin armas para proceder de manera rápida, cuando además se tienen casos, como sucede en muchos de estos delitos que se han catalogado en el artículo 19, se tienen casos en que es muy... digamos que es muy clara ante la opinión pública no la culpabilidad, pero sí la necesidad de intervención de este tipo de manera precautoria del Estado, y no lo hace, y se fugan, porque además se fugan efectivamente delincuentes de la talla de, y bueno, podemos hacer listas, pero delincuentes narcotraficantes, cuando todos sabíamos, y la sanción finalmente es muy fuerte, y no solamente y en realidad no para el presidente de la República, pero tampoco para la Fiscalía General, sino para el funcionamiento de la justicia mexicana. Entonces, creo que por eso pienso que en el ámbito penal son temas todavía opinables los alcances que debemos darle al propio principio de convencionalidad para trasladarlo automáticamente, y no también de manera progresiva, pensando en que así como las personas indiciadas, pues también las personas víctimas de delitos y la sociedad en su conjunto, pensando que ese es el papel que realiza el derecho penal, sancionar ejemplarmente determinadas conductas, pues nos sentimos ofendidas. Gracias. Pues así le contestó a Damián Cepeda. Y claro que hay que recordar todo esto, porque ahorita que está en juego esta reforma al Poder Judicial, pues vemos por qué era el temor al ver una ministra que sí llegó a hacer y cumplir lo que dijo. Y ella es la que ha estado abierta ante esta posibilidad de que se haga una reforma al Poder Judicial. Porque todos estarían pues obviamente a disposición de la ciudadanía. Hasta ella misma. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.